Hola, hola amigos. Nuevamente aquí transmitiendo en vivo esa cortinilla que no quiere trabajar el día de hoy, está descansando, como es día de asueto. Pero aquí lo tenemos. Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludos, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México. Ya nos está saludando por acá Eduardo del Valle, dice saludos desde California, dice se me hizo eterna. ¿Qué? Eterna la semana. Bueno, aquí estamos, Eduardo. Y pues bueno, hoy transmitimos en vivo. Estamos a 16 de septiembre de 2019, en pleno aniversario de nuestra independencia. Hoy se cumplen 209 años. Y bueno, vamos a saludar aquí al profesor Francisco Mendoza, que ustedes ya lo conocen, y quien no lo conoce, pues bueno, se los presento. Él es experto en historia de México y es quien se encarga de contarnos esos pasajes y anécdotas tan interesantes de nuestra historia. También vamos a saludar ya a Derrogar. Dice, hola, buenas noches, Lick, Doris, profesor Francisco. Oh, por fin en vivo mi primer programa. Bienvenido. Pues bueno, vamos a saludar al profesor Francisco Mendoza y ahorita seguimos saludando a los que llegan en el chat. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, amigos, muy buenas noches. Pues sí, en el aniversario 209 del inicio de nuestra lucha de independencia. Así es. Es algo bien curioso que somos el único país que celebra el inicio de la gesta y no el final, ¿sí? Realmente para hablar del México independiente tendríamos que hablar de que estamos en el 198 aniversario. Bueno, vamos a cumplir en unos días 198 años porque se consuma la independencia el 27 de septiembre de 1821. Pero bueno, estamos en el festejo 209 del inicio, licenciado. Perfecto, profesor. Pues bueno, vamos a continuar nuevamente. Vamos a continuar con esa serie de la guerra entre México y Estados Unidos. Es el año 1848. Es que la semana pasada dije 1900, profesor, no me corrigió. Pero bueno, sí, estamos aquí ya con esta serie y es el programa número 5. Les está gustando mucho, de verdad, profesor. Es emocionante ver cuánta gente nos ha escuchado. Ya casi llegamos a 3,000, nos faltaron 5, ¿verdad? Así es, el programa de esta semana lo escucharon 2,995 personas, amigos de Urus Radio. Entonces eso nos sigue llenando de mucho orgullo de que va aumentando, semana tras semana va aumentando nuestra audiencia. Perfecto, qué bueno. Y bueno, vamos a saludar a los que están aquí en el chat. Está Gabriel Salinas, dice, hola, buenas noches. Frías y lluviosas, ya listos para escucharlos de camino a casa después del trabajo. Hoy trabajaste, Gabriel. ¿Cómo es posible? Bueno, ojalá hagan un programa de la historia de las ofrendas del Día de Muertos. Saludos. Y Marco Antonio A. Luna Serrano dice, saludos, Lick, Doris, profesor Francisco. No me encuentro aún en Ciudad de México, pero estamos desde Teciutlán, Puebla. Hoy sí estoy en vivo, pero no me lo pierdo en Spotify. ¡Ay!
Muy bien, y Alberto de la Peña también. Pues bueno, profesor, saludos a todos y gracias por estar aquí en el chat. Y profesor, a ver, ahora sí, ¿de qué nos va a hablar? Aunque se quedó algo pendiente, profesor. Algo pendiente, ¿recuerda? Entonces nos va a comentar, perdón, es que por aquí me distraje, pero profesor, se quedó algo pendiente. Sí, amigos, queremos compartir con ustedes, quizá algunos ya tengan esa información, pero enviamos el mensaje la semana pasada donde decíamos que la batalla de la Angostura fue la primera batalla o el primer hecho bélico en la historia de los Estados Unidos que fue fotografiado, amigos, licenciada. Uh-huh. Claro, no fotografía, o sea, lo estoy diciendo con una falta técnica. Se llaman daguerrotipos. Bueno, pues se imprimieron daguerrotipos durante la guerra de la batalla de la Angostura en 1847. Estos daguerrotipos, amigos, ustedes los pueden consultar en internet. Son imágenes de Saltillo e imágenes de los campamentos norteamericanos antes, previos a la batalla. Se ven ahí los campamentos norteamericanos, se ve la tropa norteamericana en las calles de Saltillo. Sí, son imágenes impresionantes porque ahí está la historia viva. O sea, estamos viendo que no son Rambos, sí, que no son los típicos soldados, los Marines americanos, gente sencilla, todos ahí amontonados en la sombrita porque les estaba pegando muy duro el sol. Son impactantes esas imágenes, consúltenlas en internet, pero les quiero decir, amigos, estas imágenes se encontraron por mera casualidad, por mero accidente, no se sabía que existían, y en un granero, sí, estaban metidas en una caja, encontraron los daguerrotipos, no sabían ni siquiera de qué se trataba, los publicaron y dijeron, bueno, ¿esto dónde es? Y ya empezaron a investigar y resultó que era previo a la batalla de la Angostura. Pero, amigos, existen 3 series de daguerrotipos de la guerra de México-Estados Unidos. Solo se conoce el primero. El segundo es la batalla de Veracruz. Fue fotografiada por medio de los daguerrotipos, fue tomada la batalla de Veracruz y la batalla de la Ciudad de México, amigos. Ese material existe, esto es increíble. Se cree que probablemente pudieran estar en Europa, que algunos coleccionistas las hayan comprado y se encuentren archivadas o embodegadas en Europa imágenes, ¿sí?, de la toma de la Ciudad de México en 1847, quiero pensar Churubusco, Chapultepec, Padierna, no sé, las principales batallas de las cuales todavía nos falta platicar, y de la batalla de Veracruz, de la cual vamos a hablar el día de hoy. Imagínense qué material anda por ahí perdido. Si de por sí el material de Saltillo es impactante, porque hay un daguerrotipo, amigos, les digo, consúltenlo, donde están a punto de amputarle la pierna a un soldado y ahí toman la imagen. O sea, les digo, es historia viva, ¿sí? Entonces esto yo lo quería compartir de la semana pasada con ustedes. Desafortunadamente se nos fue el tiempo, no lo hice, pero ojalá algún día los historiadores encuentren estas 2 series que hacen falta de la guerra de México y Estados Unidos. Ay, caray, pues una noticia interesante. Tenemos a muchas personitas más aquí en el chat. Los saludamos. Está Luisa Silva, Luis Enrique Muñoz, Eduardo Martel. Están por acá arriba, se nos van. Dijimos ya Alberto Peña, Walter Torrestiana, saludos a Lic, Francisco y a la lectores, atentamente Walter Aboites Lucero, dice buenas noches, viva México, claro, y dice viva la Güera Rodríguez, un abrazo. Y Daniel Hernández también, Liz NC dice hola desde Apizaco, Tlaxcala. Arte Cardero dice este es mi primer programa en vivo, saludos. Pues bueno, aquí seguimos y profesor, comencemos. Bueno, pues comencemos amigos, así como habíamos anunciado esto la semana pasada, que apenas hoy dimos la información. Queremos o iniciamos esta transmisión con los mensajes y decíamos, ¿sabías o sabían
que el asedio a la ciudad de Veracruz de 1847 fue el primer desembarco anfibio de la historia. Amigos, es la primera guerra que fue fotografiada de los norteamericanos, y ahora es la primera guerra que los norteamericanos fuera de sus fronteras, sí, porque tuvieron las guerras indias, pero fuera de sus fronteras es la primera guerra en la que ellos están. Y vamos a hablar del primer desembarco anfibio, o sea que para los norteamericanos esto era casi un experimento. Era un experimento. La semana pasada comentábamos, bueno, si ya tenían conquistado todo el norte del país, ya lo que ellos querían, ya lo tenían, ¿para qué continuar con la guerra? ¿Por qué esa estrategia de ahora tomar el puerto de Veracruz? Y hoy vamos a dar unos datos. No sé cómo lo vayan a tomar nuestros amigos. A mí me cuesta trabajo entender algunas cosas, pero bueno, vamos a compartirlo, amigos. Miren, ya que se da la batalla de la Angostura, ya en ese momento Santa Anna se regresa, llega a la Ciudad de México, se va soluciona el problema de los polcos, dándole la razón a los polcos. Esto es, que no va a haber dinero por parte de la iglesia para sostener la guerra. En ese preciso momento, los norteamericanos invaden el puerto de Veracruz del 9 al 29 de marzo de 1847. Amigos, esto es increíble, ¿eh? Antes de la batalla, antes del desembarco anfibio que ahorita vamos a narrar, los norteamericanos, la oficialidad norteamericana, le entrega a cada soldado norteamericano un libro, ¿sí? Esto es histórico, amigos, ¿eh? Es histórico, tenemos las fuentes. Les entrega un libro que se llama La Ruta de Cortés. Este libro se había escrito en los Estados Unidos en 1843, 4 años antes, y había sido un éxito editorial, donde se narraban las peripecias de Hernán Cortés, ¿sí? Y el libro narraba así la ruta de Cortés, e iba explicando cómo Cortés iba de ciudad en ciudad, cómo iba avanzando, cómo entra al principio por el norte, por Tlaxcala, después le da la vuelta a los volcanes, y llega a Cholula, luego cruza el conocido Paso de Cortés hasta llegar a la Ciudad de México. Bueno, pues este libro se le entregó a cada soldado norteamericano. Noten estos detalles, no estoy menospreciando a nuestra gente, claro que no, y hoy vamos a hablar de cosas increíbles que hicieron nuestros compatriotas en esa guerra, pero nuestros mexicanos, la gran mayoría eran analfabetas. En cambio, los norteamericanos, la gran mayoría estaban alfabetizados, sabían leer, y platican las crónicas que después de cada batalla y mientras iban avanzando hasta que llegaron a Puebla, iban leyendo este libro y se iban admirando, ¿sí?, de que iban encontrando las ciudades que se narraban en el libro y que había narrado Hernán Cortés. Ellos se sentían, ¿sí?, que estaban reviviendo esa gesta épica de la historia, que es la conquista de México por Hernán Cortés. Por eso siguen la misma ruta. Pero no paren eso, amigos, no paren eso. Si ellos están repitiendo la gesta de Cortés, entonces su comandante, Winfield Scott, se convierte en el segundo Cortés, ¿sí? Y de hecho así lo empiezan a apodar los soldados americanos, empiezan, digamos, entre ellos, empiezan a decirle el segundo Cortés, porque estaba de nuevo tomando la Ciudad de México por la misma ruta. Esto parece, no sé cómo explicarlo, extraño, ¿no? Parecía que venían como a turistear y que traían su mapa ahí turístico, iban viendo ciudad tras ciudad, o sea, no entiendo bien esta parte, pero bueno, los americanos desde 1845, fíjense, mucho antes de la declaración de guerra, amigos, que fue en mayo del 46, ya habían elaborado planos y ya habían visto las posibilidades de desembarco que tenían en puertos mexicanos. Esto de que México los ofendió y que sangre americana fue derramada en suelo americano, que fue el pretexto de Polk, fue eso, un pretexto. Desde un año antes ellos estaban preparando la invasión a tierras mexicanas. De ahí que la pregunta que yo hice al inicio, bueno, ¿por qué
si ya habían conseguido lo que querían, ¿por qué continuaron la guerra? Porque estaba así planeada. Desde antes estaba planeada. Y había que poner en práctica, ¿sí?, lo que era su academia de West Point, y poner en práctica nuevas estrategias de guerra. Algo de lo que no hemos platicado es de la artillería volante, que así se le llamaba artillería volante, que eran pequeños cañones que utilizaban los norteamericanos, que eran muy ligeros y que se movían muy rápido, que apenas llegaban a un punto, disparaban, los movían muy rápido y para que no recibir el ataque de la artillería contraria. En cambio, los cañones mexicanos eran pesadísimos, costaba mucho trabajo moverlos, y los americanos eran muy ligeros. El desembarco anfibio, que ahorita vamos a platicar, muchas cosas que se pusieron en práctica durante la invasión, ¿sí? Me llama la atención, comparándolo con Truman, cuando en el 45 saben que van a ganar la guerra contra Japón, y de todos modos lanzan las bombas atómicas. Ellos dicen, es que nos iba a costar muchos muertos tomar Japón. Pues con que los hubieran bloqueado, los japoneses hubieran muerto. O sea, Japón no tiene nada, o sea, no tiene recursos naturales prácticamente. Con un bloqueo los sacaban y no hubiera muerto una sola persona. Pero necesitaban experimentar la bomba atómica. Necesitaban experimentarla y tenían el pretexto. Pues los americanos con nosotros experimentaron. Esta es una opinión personal, ¿eh? Para mí experimentaron con nosotros porque ya nos tenían derrotados. Pero para esto tenemos que platicar de un hecho que, se critica mucho y que dicen que no fue cierto y que fue producto de un norte, etcétera, que en noviembre, en noviembre del 46, los norteamericanos al querer tomar los puertos mexicanos, atacan la ciudad de Alvarado. Sí, amigos, la famosa ciudad de Alvarado, Veracruz, sí, que sabemos el florido lenguaje que tienen nuestros hermanos de Alvarado. Ya me imagino que aparte de balas, no sé qué tantas malas palabrotas les aventaron a los gringos. Me acuerdo de aquella escena de aquella película de María Félix, donde se levanta un soldado y dice, ya no tengo parque, y se levanta María Félix, dice, pues échales mentadas, que también esas les duelen, ¿sí? Bueno, pues ya imagino a los hermanos de Alvarado, con todo contra los norteamericanos. 2 intentos de tomar la ciudad de Alvarado, de esto no se platica en la historia oficial, y los 2 intentos los echaron para el mar. Así de plano los echaron para el mar, no pudieron tomar la ciudad de Alvarado, ¿sí? Es cierto que se conjugó con un norte muy fuerte que llegó en esos momentos y que hizo que los navíos americanos se encallaran, eso es cierto, ¿sí? Pero que cuando la naturaleza ayuda a los otros no lo tomamos en cuenta, pues en este caso nos ayudó a los mexicanos y vamos a tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque parte del juego bélico es también el uso de la misma naturaleza. Hace rato, bromeando con un querido amigo, el doctor Carlos Serrano, le decía yo de que casi parecía una guerra bacteriológica esto, porque Santana le interesaba que los norteamericanos desembarcaran para que se contagiaran de vómito negro, ¿sí? Entonces esto ya era casi como un intento bacteriológico, ¿no? Pero bueno, para ese tiempo que se está tomando la ciudad de Veracruz, al mismo tiempo se da la batalla de Sacramento, Chihuahua, no Sacramento, California, sino Sacramento, Chihuahua, que es el 26 de marzo del 47, que es a la altura de lo que ahora es Ciudad Juárez, que en ese tiempo se llamaba Paso del Norte, y que posteriormente ahí llegaría, sí, Benito Juárez en su marcha que hizo al norte del país. Ahí estaría en esa ciudad, sí, que por eso se le llamó de Paso del Norte a Ciudad Juárez. Bueno, ahí se da una batalla importante, alrededor de 1,000 mexicanos contra 2,000 norteamericanos, batalla que se pierde, y con esto perdemos la ciudad de Chihuahua, que posteriormente fue tomada. Y tenemos otra batalla que ganamos, amigos. Esta batalla se da en octubre del 46, sí, entre el 25 y 26 de octubre, cuando los barcos norteamericanos quieren tomar la ciudad de Villahermosa, ¿sí? Y Villahermosa no se rinde. Entonces el gobernador, Juan Bautista, fíjense, aquí hay una anécdota y vamos, muy interesante. Cuando están bombardeando los barcos norteamericanos, Villahermosa, de pronto un cañonazo
derrumba el astabandera, ¿sí?, de las fortificaciones mexicanas. Entonces los americanos no se dan cuenta exactamente qué pasó, simplemente ya no ven la bandera mexicana, dicen ya se rindieron. Entonces paran un momento el combate, mandan o envían unos emisarios para ver en qué condiciones se iban a rendir los tabasqueños, y de pronto precisamente Juan Bautista le envió un mensaje al norteamericano. Fíjense nada más con qué dignidad, y agarra, dice: no tenemos un asta para poner nuestra bandera, pero a partir de este momento la voy a poner en la torre más alta de la iglesia. Dice, y si ustedes la derrumban, la vuelvo a poner sobre el crucifijo que está en la otra torre. Dice, pero esa bandera no va a caer, o caigo yo con ella. O sea, les está diciendo, ¿saben qué? Están todos tarugos porque no nos estamos rindiendo. Y efectivamente, no se rindió Tabasco, y Tabasco echó al mar a los norteamericanos. Estas batallas no se hablan, este ánimo, este ímpetu de los mexicanos por luchar, de lo cual no se habla. Hablamos de derrota tras derrota tras derrota. Pero aún así, tomemos en cuenta pues estas derrotas, pero hay que ver en qué contexto se dan las mismas, amigos. Y aquí entramos al asedio a Veracruz. Veracruz estaba bloqueado, ya dijimos, desde mediados del año anterior, desde el 46 estaba bloqueado. Solamente se abre el bloqueo de Veracruz para que pase Santana, aunque después se abrirá para que pase Mariano Paredes. De eso vamos a hablar después. También le abren el bloqueo a Mariano Paredes, pero bueno, le abrieron el bloqueo a Santana, lo vuelven a cerrar. Hay barcos ingleses, barcos españoles, que por cierto, amigos, este dato apenas lo encontré porque, bueno, nos preparamos para estos programas. Hay un dato que le voy a dar seguimiento, tómenlo con cierta reserva, con cierta reserva, en el que los españoles avecindados en México, ¿sí?, declaran su apoyo a los mexicanos. Por lo tanto, el gobierno de México, son de los datos que apenas voy a buscar, el gobierno de México le entrega patentes de corso a barcos españoles. Les digo, tengo ya la pista, voy a buscar los datos y posteriormente se los pasaré. Pero, ¿qué se provoca con esto? La patente de corso quiere decir que los barcos van a actuar bajo bandera mexicana y que pueden atacar a los marinos contrarios con el permiso, o sea, con un permiso de cierto país. Bueno, pues esto llevó, y es un caso increíble porque cambiaríamos muchos conceptos históricos. Amigos, el dato que encontré es que en el Mediterráneo, un barco español, ¿sí?, un barco español llamado El Único, que era una pequeña fragata llamada El Único, con patente de corso mexicana, o sea, peleando bajo bandera mexicana, captura a un bergantín norteamericano llamada Carmen, ¿sí? Pero estamos hablando del Mediterráneo, amigos, del mar Mediterráneo. Por eso me saltó inmediatamente lo que encontré. Dije, increíble, ¿no?, que se haya dado una batalla entre dos barcos, y era un barco español bajo bandera mexicana peleando en el Mediterráneo, sí, contra un barco norteamericano. Vamos a buscar la información, y prometo que en siguientes programas ya habremos concluido esta historia para ver qué tan cierto es que hasta en el Mediterráneo hubo una batalla de esta guerra México-Estados Unidos. Pero bueno, comienza el asedio a la ciudad de Veracruz. Los norteamericanos, amigos, habían juntado casi 100 barcos, habían llegado submarinos, ¿sí? Estamos hablando de entre 11 y 12 mil marinos que habían llegado. Acuérdense que las batallas habían sido en el norte, La Angostura, Monterrey, etcétera. Le quitan el mando a Taylor, porque Taylor era candidateable para la presidencia de los Estados Unidos, pero era contrario a Polk. Entonces le quitan el mando, ¿sí? Ya no lo dejan avanzar, y de hecho lo regresan a los Estados Unidos, aunque posteriormente sí sería presidente de los Estados Unidos, y nombran, ¿sí?,
a Winfield Scott como comandante en jefe de los norteamericanos. Entonces se vienen directo, ya platicamos lo que fue Tuxpan y luego cómo llegan a Veracruz con este bloqueo, pero empiezan a preparar el desembarco. Una gran cantidad de soldados que estaban con Taylor en el norte se les retiraron para pasárselos a Scott, los soldados profesionales. Pues bien, ellos desembarcan a la altura de Antón Lizardo. Pero amigos, fue un desembarco anfibio. De hecho, se construyen barcazas, si mal no recuerdo fue en Nueva Orleans, se construyen barcazas especiales para el desembarco anfibio. Estas barcazas se armaban, o sea, de 3 en 3. Esto es una barcaza grande, luego dentro quedaba una mediana y luego otra más pequeña, para poderlas meter en los barcos, amigos. Si tenemos ahorita personas que nos están escuchando en San Diego, podrán comprobar, tuve la oportunidad de ver una avenida muy grande que lleva hacia la isla de Coronado en San Diego, donde las barcazas que utilizaron para los desembarcos en el Pacífico y los desembarcos en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial se quedaron como si fueran macetones en toda esta avenida, y uno avanza y avanza por la avenida y uno va viendo estos cajas convertidas, les digo, en macetones para adornar la avenida, pero eran lanchas de desembarco, ¿sí? Bueno, pues construyeron lanchas, no se bajaron de los barcos y agarraron sus canoas o sus lanchitas y llegaron a la playa, no, elaboraron material bélico, les digo, que cupieran 3 para no ocupar tanto espacio, las construyen, las traen a México, revisan toda la playa, hay un grupo de caballería mexicana que cuando ve el desembarco que viene, intenta oponerse, pero los barcos inmediatamente dispararon, fue una defensa mínima, porque la caballería mexicana se retira, y efectivamente desembarcan. Es el primero de la historia. Esto se construyeron, les digo ya, barcazas especiales para poder desembarcar en las playas. Que tuvieron dificultades, sí, porque acuérdense, las barcazas en la Guerra Mundial traían tanques, traían jeeps. En este caso, las barcazas para el desembarco en Veracruz traían caballos. Y los caballos obviamente se mueven, sí, pueden perder el equilibrio, y de hecho pierden varios caballos que se les ahogan, o sea, se caen de las barcazas. O sea, no salió tan perfecto, pero vamos, ya tenían esa capacidad y esa visión los norteamericanos, ¿sí? Llegan a Antón Lizardo y comienzan a rodear la ciudad. La ciudad de Veracruz estaba defendida por alrededor de 3,000 mexicanos, 2,000 dentro de los baluartes y 1,000 en San Juan de Ulúa. En ese momento era la ciudad en Latinoamérica mejor defendida. ¿Sí? Era la ciudad mejor defendida por las fortificaciones que tenía. De hecho, estas fortificaciones se nos va a revertir, y ahorita platicamos por qué. Winfield Scott, ¿sí?, amenaza a la ciudad, manda un mensaje donde dice que les da 2 horas a las mujeres y niños que quieran salir de la ciudad y que les va a respetar la vida y sus bienes. Amigos, pudieron haber salido de la ciudad, ¿sí? Pudieron haber salido, pero se comenta mucho de que las mujeres, sobre todo las mujeres, no paraban en la ciudad de recolectar víveres, de preparar camillas, de prepararse para atender heridos. Dicen que el movimiento de las mujeres fue enorme en apoyo a los 3,000 soldados mexicanos que estaban ahí, ¿sí? Nuestro comandante, ¿sí?, el general Juan Morales, dice que no se va a rendir. Y comienzan, ¿sí?, 9 días de asedio, o 10 días de asedio a la ciudad, donde cayeron más de 6,000 bombas, ¿sí? No se disparaba a algún objetivo militar, se disparaba a las casas, caían en los techos, en hospitales. Hay un hospital que está teniendo muchos heridos que se derrumba por completo, se incendia la ciudad. Amigos, fue una masacre. Es cierto que los mexicanos contestaron, pero no teníamos la misma capacidad de fuego
que los 12,000 norteamericanos que llegaron contra los 3,000 mexicanos, el comandante Juan Morales pedía ayuda al centro, pedía ayuda a la Ciudad de México, pero en la Ciudad de México estábamos en un pleito con los polcos, con este grupo que fue formado para ir a defender Veracruz y que se quedaron ahí a pelear por los bienes del clero. Entonces sabían en Veracruz que no los iban a ayudar, que no había posibilidad de ayuda. De hecho, le contestan, ¿sí? Le contestan, hay mensajes que se han intercambiado o que se intercambiaron, donde le dicen al general Morales, no va a llegar nadie, ni te vamos a enviar dinero, ni nada, o sea, nada, no vas a tener ningún apoyo. Y él decide sostener la lucha. ¿Por qué les decía que esto se revierte? Porque los muros de nuestras guarniciones resistieron la enorme cantidad de cañonazos que se dispararon, rebotaban las balas, no pudieron tomar San Juan de Ulúa, o sea, resistió, ¿sí? El ejército mexicano y el pueblo veracruzano. Por lo mismo, Winfield Scott es cuando da la orden de que entonces disparen a las casas. Las casas no estaban fortificadas y es donde les comento que se convirtió esto en una verdadera masacre. Los norteamericanos tienen 13 bajas, los mexicanos se habla de hasta 2,000 muertos, ¿sí? Pero de ellos solo 400 soldados, todo lo demás fueron mujeres y niños los que mueren. Tan fuerte era el asedio y el incendio de la ciudad de Veracruz que el cónsul de Rusia, junto con otros cónsules, salen con una bandera blanca, van con Scott y le dicen, señor, ya, o sea, deje salir a las mujeres y los niños, es una masacre la que se está cometiendo. Y Winfield Scott contesta, no voy a permitir que nadie salga de Veracruz hasta que no se rindan incondicionalmente. Perdón, amigos, pero esto es un crimen. Esto es un crimen verdaderamente. Es cierto que las mujeres decidieron quedarse a pelear. Es cierto. Pero también es cierto que en una guerra vas a pelear contra los objetivos militares, no contra iglesias, no contra escuelas, no contra hospitales. Entonces fue un asesinato el que se estaba cometiendo a la ciudad de Veracruz, a la gente de la ciudad de Veracruz. Yo les decía en programas anteriores que mucho de la guerra entre México y Estados Unidos está en los diarios que escribían los norteamericanos por esa costumbre que tienen en Estados Unidos del típico querido diario, ¿sí? Y que en México no tenemos, la gente no escribe diarios, en Estados Unidos sí. Entonces los soldados escribían mucho y ahí es donde está mucho de la batalla, porque Scott y Taylor, etcétera, mandaban partes de guerra totalmente técnicos, pero la parte humana está en los diarios, ¿sí? Por fin los cónsules convencen al general Juan Morales, que estaba muy enfermo, lo convencen de que rinda la ciudad, para que ya no siga muriendo tanta gente. Efectivamente, se rinde la ciudad el 29 de marzo de 1847. Y lo que narran los soldados norteamericanos, porque les digo, las paredes de los baluartes no cayeron, entonces tuvieron que abrir las puertas. Los soldados norteamericanos se espantan, ¿sí? Se horrorizan de ver los daños que ellos habían causado, y ellos platican que eran cuerpos despedazados, que veían brazos, cabezas, sangre por todos lados, vísceras por todos lados, que era dantesco lo que se veía dentro de la ciudad de Veracruz, ¿sí? Que habían ocasionado los cañonazos de Winfield Scott. Ellos lo narran. No estamos hablando con el ardor de haber perdido, ay, miren lo que nos hicieron, no, los mismos norteamericanos lo narran, ¿sí? De que se espantaban los soldados. Tan es así que se habla de la deserción de soldados norteamericanos que formaron el batallón de San Patricio, que vamos a hacer un capítulo especial de ellos, ¿sí? De Riley, vamos a hacer un capítulo especial del batallón de San Patricio, pero hay otra deserción, y se da en Veracruz, amigos. En Veracruz se da otra deserción, ¿sí? De irlandeses. Cuando ven lo que habían ocasionado, se retiran
¿sí? Y desertan del ejército norteamericano y se pasan del lado mexicano y refuerzan al San Patricio que iba a pelear en Cerro Gordo. Solamente de ver, les digo, la manera sanguinaria, ¿sí?, en que se ataca a la ciudad. Esta fue la batalla de Veracruz, del 9 al 29 de marzo del 47, y vuelvo a lo mismo, ya habían conquistado el norte, ellos buscaban doblegar al gobierno mexicano para que el gobierno después no tuviera pretextos para reclamar lo que se había perdido. Entonces tenían que presionar al gobierno mexicano para que firmaran lo que después sería el Tratado Guadalupe Hidalgo. Bueno, aquí entra otra parte, híjole, que no sé cómo lo podemos tomar, nosotros les pasamos los datos como son. Santana, justo cuando él regresa, frena la guerra de los Polcos, a la batalla de los Polcos, a la rebelión, concediéndole a los Polcos que no van a tocar al clero, ¿sí? Que después muchos de los Polcos, lo dijimos la semana pasada, se van a arrepentir y van a pelear en Churubusco y van a dar la vida por México en Churubusco, ¿sí? Y en Padierna, o sea, y también en Chapultepec. O sea, después entendieron lo grave que había sido el no detener a los americanos en Veracruz. Bueno, Santana se va inmediatamente. De hecho, Santana, hay cartas entre Scott y Santana, cartas que están en poder de los Estados Unidos. En México no tenemos ese material. Y donde Santana le pide, ¿sí?, que deje salir a la gente de Veracruz, Winfield Scott se niega también ante Santana. Santana avanza y van refuerzos, sabiendo lo que estaba pasando, van refuerzos mexicanos voluntarios hacia Veracruz y Santana da la orden de que se detengan, de que no lleguen a Veracruz y se queden en Puente Nacional, o mejor conocido como Puente del Rey. Este lugar es estratégico, Puente del Rey. Es más, Guadalupe Victoria era dueño de Puente del Rey y era donde asolaban a los españoles. Es un lugar muy importante, Puente del Rey. Bueno, pues ahí los detiene Santana, da la orden. Obvio que le dicen traidor, está muriendo la gente en Veracruz y tú no dejas que vaya ayuda. Y lo que él dice es inútil. O sea, Veracruz ya no lo salva nadie. Lo que vamos a hacer es esperar a los norteamericanos. Con la esperanza, amigos, y esto es real, esto lo vivieron los españoles, lo vivieron posteriormente los franceses, los ingleses, etcétera. Cuando llegan las tres flotas, ingleses, franceses y españoles, a cobrar la deuda en el gobierno de Juárez, por eso se hacen los tratados acá en Córdoba, porque Veracruz era insalubre a más no poder. La esperanza de Santana es que se enfermaran. Era la época de que había mucho mosco y tenía la idea de que los moscos acabaran con los norteamericanos por medio del vómito negro y que además se infectaran de otras enfermedades que había precisamente en el puerto en esos días. Entonces él quería mantener a los norteamericanos ahí para que se enfermaran. Bueno, pues es el pretexto de Santana, por eso dijo que ya no había que ir a Veracruz, que no había nada que hacer. Detiene a la gente en Puente Nacional y después los repliega hacia Cerro Gordo y efectivamente Winfield Scott dice, es muy insalubre Veracruz, me tengo que mover de aquí porque también es cierto que muchos soldados norteamericanos se enfermaron. Acuérdense, ellos vienen de climas fríos, totalmente fríos. Es más, muchos de ellos nunca habían visto un campo verde. Es en serio, amigos, licenciada, nunca habían visto un campo verde. Creo que hace 2 programas lo comenté, que muchos en sus diarios, en la batalla de Monterrey, no habían visto montañas. O sea, montañas altas, habían visto cerros, lomas, pero montañas así como es la sierra que está ahí a un lado de Monterrey, ellos nunca habían visto algo así y lo narraban en sus diarios. Bueno, pues muchos de los soldados que llegan a pelear a Veracruz no conocían lo verde prácticamente. O sea, ver aquello lleno de vegetación, de árboles, etcétera, no lo conocían, porque siempre habían sido de climas fríos, ¿sí? Entonces, se empiezan a enfermar,
no resisten y comienza Winfield Scott a avanzar hacia Jalapa, ¿sí? Siguiendo la ruta de Cortés precisamente, mientras sus soldados pues van turisteando. Es desgarrador lo que pasa en Veracruz. De hecho, mucha gente, cuando ya se rinde la ciudad, sale mucha gente. Las crónicas en Jalapa, de cuando llegaba la gente que venía de Veracruz, pues es desastrosa. O sea, gente herida, gente hambrienta, gente sedienta. Pues fue la gente que salió del puerto y que se fue a cuidar a Jalapa. Y es ahí Santana donde espera reunir de nuevo al Ejército Nacional, ejército que casi se perdió en esa marcha de la muerte de Angostura hacia San Luis Potosí y luego hacia la costa. Espera reunir un ejército y dar la batalla definitiva en Cerro Gordo. Amigos, en Cerro Gordo se pierde el ejército mexicano. Vamos a platicar de esta batalla la próxima semana, la batalla de Cerro Gordo y lo que fue Puebla. Pero hay traiciones sucias, traiciones de lo más bajo y de lo más vil que se puede uno imaginar, que se dan tanto en Veracruz como en Cerro Gordo. Al hablar de que fue un sanguinario Winfield Scott, ¿sí? Aparte, el hecho de que ellos tenían ya en la cabeza desembarcos anfibios, de que tenían en la cabeza la utilización de nuevas estrategias de guerra, etcétera, etcétera, nos vamos a sorprender de lo que fue ideando Winfield Scott mientras avanzó a la Ciudad de México. Les decía yo la semana pasada, ya para la semana que entra, vamos a hablar de, por si alguien se quiere ir adelantando, de la Mexican Spy Company, o la Compañía Mexicana de Espías, ¿sí? Vamos a platicar de varias cosas que son desastrosas para México en esa guerra, que es triste tener que aceptar lo que también comentábamos. Es cierto, los americanos vinieron, hicieron su guerra, ellos querían territorio y lo consiguieron. Y es la guerra, pues, la guerra es cruel, ¿sí? Que estos se pasaron de crueles, sí se pasaron de crueles, sí exageraron, venían por todo, eso es cierto, pero los mexicanos que permitimos tantas cosas, que entre nosotros nos traicionamos. ¿Cómo era posible que mientras los veracruzanos le estaban dando el pecho a las balas y a las bombas norteamericanas en Veracruz, mientras los mexicanos se mataban entre mexicanos, ¿sí?, aquí en la Ciudad de México? Lo que es del Templo de la Profesa Belén era toda una trinchera donde estaban peleando mexicanos contra mexicanos, mientras en Veracruz nos estaban bombardeando los norteamericanos. Es triste tener que aceptar eso, ¿sí? Y estamos seguros de que le hubiéramos dado un cambio, un giro a esa historia de haber estado unidos los mexicanos y no peleándonos unos a otros. Qué bueno que reconsideraron algunos polcos tardíamente, pero reconsideraron y dieron su vida y se sacrificaron por México. Qué bueno. Tarde ya, pero lo reconsideraron. Vamos a ver este tipo de situaciones contra los franceses, ¿no? Donde generales conservadores llegan con Juárez y dicen, primero está la patria. Yo soy su enemigo, pero primero la patria y yo vengo a pelear contra los franceses, ¿no? Ahí sí fue a tiempo, pues. Pero en ese momento pues llegó un poco tarde, pero bueno, igual se les considera. Esta fue la batalla de Veracruz, licenciada, amigos. De veras, como les digo, fue una carnicería la que se dio ahí. Aquí se dice Eduardo Martel, pero en la guerra de Vietnam sabían que iban a perder antes de iniciar la guerra. Sí, pero me llama la atención el nombre de Vietnam, porque los americanos tienden a hacer esto, y cuántas aldeas en Vietnam desaparecieron, pero por completo desaparecieron por el ejército norteamericano, ¿sí? Entonces, esta es la verdad de la guerra entre México y Estados Unidos, licenciada, amigos. Pues gracias, profesor. Y sí, da coraje que en vez de defender nuestro país estemos
pleito, ¿no? En guerra entre nosotros mismos, pero bueno. Gabriel Lépez dice que me impacta saber tanta información de esta parte de la historia. En la escuela se quedaron cortos con lo que aprendí en aquellos tiempos. Y ay, ya casi nos cortan, profesor. DJ Delgado, saludos. Y bueno, también mandamos saludar a varias personitas que nos mandan mensajes. Es Isdab Barben, dice que, bueno, en Twitter nos recomienda y de verdad te lo agradecemos. Saludos a Beatriz del Calle, Juan Cali López, Juan Álvarez Alvarado, Información Confidencial López, Ricardo de la Rosa, Armando Torres, Juan Carlos Durán, Jorge Vázquez, Carlos Reyes, Dante Luciferus, ay, qué miedo, Arte Caldero, ¿quién más? David Colín, Carlos Elizarrarás, Mariana Santana, Jorge Contreras, de Ensenada, Nef Morales, Janet Delgado, gracias profesor, Carlos Eribes de Chihuahua, Fanny, Daniel Lira, Frank Galvez, Dan Chávez, Alejandro Mora, no nos han cortado, Dios mío. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y nada más les doy el link donde nos pueden escuchar todos los lunes a las 10 de la noche. Es www.spreaker, se escribe Spreaker, o sea, SPREAKER.com /user/Urus Radio. Pues bueno, ahora sí, nos cortaron profesor, pero bueno, nos vamos, que estén muy bien, cuídense mucho y por acá los esperamos el próximo lunes. Hasta luego.